La sonrisa de Adrian Cole era impecable, la clase de sonrisa que cerraba contratos multimillonarios y tranquilizaba a todos los inversores presentes. Era también la misma sonrisa que convenció a su esposa, Elena, de que trasnochar en la oficina era solo parte del precio de amar a un hombre como él. Esta noche no era diferente. A las 6:43 de la tarde, mientras el cielo otoñal se desvanecía en destellos violetas, Adrian se encontraba en el vestíbulo de cristal de Cole Enterprises, con el teléfono pegado a la oreja. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal, dale me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando, Elena, dijo con cariño. Con la voz suavizada por esa ternura calculada, la junta directiva se está retrasando otra vez. No me esperes despierta. Al otro lado, la voz de Elena tenía un leve tono de decepción. De acuerdo, solo, no te saltes la cena por completo. Preparé tu plato favorito. Él sonrió levemente, aunque ella no podía verlo. Eres demasiado buena conmigo. Colgó la llamada antes de que su respuesta pudiera delatar la inquietud que sospechaba. Adrian se giró hacia el ascensor. El reflejo de las puertas de acero pulido captó su propio rostro perfectamente sereno, sin un pelo fuera de lugar. Era un rostro que había aprendido a usar como una armadura. En casa, Elena estaba sentada a la mesa, con el teléfono junto a un plato que se enfriaba. Aún así, le envió un mensaje con una foto de la comida y la descripción. No trabajes demasiado esta noche, en un pequeño gesto, un salvavidas en el que aún creía, pero tras ese silencioso intercambio se escondían fracturas que ninguno de los dos quería mencionar. Durante meses, su matrimonio había sido un delicado equilibrio. Las ausencias de Adrian se habían prolongado. Sus historias sobre viajes de negocios se habían vuelto más vagas. Elena había notado los detalles sutiles en el ligero olor a perfume desconocido en sus chaquetas, la forma en que evitaba el contacto visual cuando ella le preguntaba por ciertos gastos. La narración hizo que el momento fuera más tenso en la confianza. Todavía existía, pero solo porque ninguno de los dos se atrevía a mirar demasiado de cerca. En la sala de juntas de Cole Enterprises, Adrian no estaba en ninguna reunión. En cambio, estaba sentado en la oscura oficina del rincón, con las persianas medio bajadas y su escritorio impecable, salvo por una carpeta de cuero. Su teléfono vibró una vez en un mensaje de alguien que no tenía nombre, solo una inicial. Miró y luego guardó el dispositivo. Desde fuera, la vida de Adrian Cole era impecable en la mansión frente al mar. Los coches de lujo, las portadas de revistas que mostraban su encanto, pero la perfección tiene un precio. Y esta noche se compraba con mentiras. A las 8:15 página M. Adrian salió del edificio por la puerta lateral, sin pasar por el vestíbulo principal. El guardia de seguridad apenas levantó la vista. Las salidas tardías de Adrian eran habituales. Condujo su Mercedes negro en la noche, mientras las luces de la ciudad se difuminaban, mientras tomaba una ruta a casa que no lo conducía. Mientras tanto, Elena estaba sentada en la sala, navegando por las redes sociales, viendo a otras parejas publicar fotos de cenas, vacaciones y reuniones familiares. Se decía a sí misma que la ambición de Adrian era para ambos, pero últimamente sentía que la ambición era lo único con lo que estaba casado. Su teléfono sonó. Otro mensaje de Adrian: sigo en la reunión. Te quiero. Se quedó mirando el mensaje más tiempo del necesario antes de bloquear el teléfono. Su reflejo en la pantalla oscura del televisor parecía cansado, mayor de lo que recordaba. Intentó no darle vueltas. De vuelta en su coche, Adrian ensayó las líneas que diría al día siguiente, con el mismo encanto informal que siempre usaba. Era un arte mantener todo en su sitio en la esposa que esperaba, los amigos que confiaban en él, el negocio que prosperaba gracias a su imagen. Esta noche era solo una actuación más. El capítulo terminó con el sonido de Elena lavando platos en silencio, mientras su teléfono vibraba suavemente sobre la encimera. No lo revisó en algún lugar. Una cámara hizo clic silenciosamente en la oscuridad, capturando un momento que más tarde lo revelaría todo. El sonido del último plato que Elena lavó resonó débilmente en la cocina vacía. Por la mañana su teléfono seguía en la encimera, con los mensajes sin leer acumulándose en silencio. La noche siguiente fue la gala de la Fundación Bloom, un evento benéfico de alto perfil que la propia Elena había planeado durante meses. Su nombre figuraba en las invitaciones y su rostro en los comunicados de prensa. Los invitados esperaban verla saludar a los donantes, sonreír a los fotógrafos y pronunciar el discurso inaugural que había estado perfeccionando, pero mientras el gran salón de baile se llenaba de brillantes vestidos y smokines, Elena Cole no estaba por ningún lado. Adrian llegó solo. Su traje estaba impecable, la corbata perfectamente anudada, y su sonrisa tan contenida como siempre. Cuando le preguntaron por la ausencia de Elena, ofreció una explicación concisa. Esta noche se encuentra indispuesta. Insistió en que el evento se celebrara sin ella. La frase fue pronunciada con tanta confianza y naturalidad que la mayoría de la gente la aceptó. La mayoría. Pero no todos.
Al fondo del salón, la mejor amiga de Elena, Marisa Ale, frunció el ceño al intentar llamarla de nuevo. La llamada fue directa al buzón de voz. Marisa envió un mensaje rápido. Elena, estoy preocupada. Por favor, Spongy. No hubo respuesta. La narración pesaba sobre la escena. La ausencia de la anfitriona no solo era inusual, sino inusual. Elena nunca se perdía sus propios eventos. De vuelta en la finca Cole, la enorme casa permanecía a oscuras, salvo por una sola luz en el estudio del piso superior. Los vecinos notaron algo extraño. La noche anterior, poco después de las 11, página M, se había oído un golpe sordo, seguido de lo que parecían muebles arrastrados. Nadie vio entrar ni salir a nadie después de eso para entonces. Los rumores habían empezado a circular. El silencio de Elena no era solo ausencia, era vacío. Adrian flotaba por la gala como si nada pasara, estrechando la mano de los donantes y posando para fotos. Su capacidad para disimular la preocupación era casi perfecta. Sin embargo, de vez en cuando, un destello casi imperceptible se reflejaba en su expresión. Algo brusco, casi defensivo cuando alguien mencionaba a su esposa. Después de terminar los discursos, Marisa se acercó a él. Adrian, esto no es propio de ella. Me lo habría dicho si no hubiera venido. La respuesta de Adrian fue rápida, concienciada. No quería preocuparte. Solo es una migraña fuerte. Está descansando, Marisa dudó. Pasaré mañana. No será necesario, dijo Adrián, con tono suave pero tajante. Necesita tranquilidad. Su actitud tranquila convenció a algunos, pero sembró algo más oscuro en otros sin sospecha. Afuera, había empezado a llover ligeramente, rayando las ventanas negras de la finca Cole. El goteo de las canaletas era la única señal de vida en la propiedad, por lo demás silenciosa. A medianoche, 2 vecinos distintos llamaron a una línea policial para casos no urgentes para reportar ruidos inusuales de la noche anterior. Ninguno quiso hacerlo oficial, pero ambos mencionaron lo mismo: el sonido de alguien arrastrándose. La narración se inclinó en el nombre de Elena. Aún no había aparecido en ningún informe de personas desaparecidas, pero su ausencia ya había comenzado a escribir su propia historia. Adrian regresó a casa poco antes de la 1 de la madrugada, con sus caros zapatos mojados por la lluvia. La mansión parecía más fría de lo habitual. Se aflojó la corbata en el silencioso pasillo, pasando junto a la misma luz del estudio que había quedado encendida. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta un instante antes de seguir adelante. En la entrada, sin que nadie se diera cuenta, una patrulla policial redujo la velocidad al pasar por la urbanización. En una patrulla de rutina, el haz de luz de sus faros iluminó la puerta del garage por un instante antes de alejarse rápidamente. Dentro, Adrian se sirvió una copa con expresión indescifrable. Su teléfono vibró una vez en un mensaje de su asistente sobre una reunión mañana temprano, y en algún lugar de la ciudad. El teléfono de un detective se iluminó con un mensaje imposible. Persona desaparecida. Residencia Colean, revisen las cámaras de seguridad. La detective Laura Price no creía en las coincidencias. El hecho de que 2 vecinos reportaran ruidos extraños la misma noche en que desapareció una mujer prominente fue suficiente para que abriera discretamente un expediente. Aún no era un caso oficial de desaparición, pero su instinto le decía que pronto lo sería. Para la segunda mañana de la desaparición de Elena, su ausencia de la vida pública ya había empezado a ser noticia. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. Los periodistas locales acamparon frente a la finca Cole, con las cámaras a la espera de cualquier movimiento. Laura sabía que el primer paso no era dentro de la casa, sino afuera. En Pasolport, la calle Cole Estates Drive estaba llena de casas de lujo, cada una equipada con sus propios sistemas de seguridad de alta gama. Unas pocas conversaciones discretas con los vecinos, junto con una discreta persuasión, le permitieron acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad privadas. Las primeras horas de grabación transcurrieron sin incidentes. Coches entrando y saliendo, la lluvia lloviznando sobre las entradas. Entonces, alrededor de las 10:42 de la noche anterior a la llegada de Elena a la gala, Laura vio algo. El Mercedes negro de Adrian entró en la entrada. Eso por sí solo no era extraño, salvo que les había dicho a los periodistas y a Marisa Ale que había estado en la oficina hasta bien pasada la medianoche. Laura congeló la imagen. La marca de tiempo no mentía, anotó la hora y siguió observando. Una segunda cámara del sistema de seguridad de un vecino que daba al garaje de Cole captó algo más incriminatorio. A las 10:45 de la noche la puerta del garage se abrió. Adrian, sin chaqueta y con la camisa arremangada. Elena salió momentos después. Vestía la misma ropa con la que la habían visto esa misma tarde. Estaban cerca, hablando. La cámara no tenía audio, pero el lenguaje corporal era tenso. Elena movía las manos bruscamente y sacudía la cabeza. Adrian permanecía rígido. A las 10:52 de la noche,
Adrian la tomó del brazo, él se apartó. Entraron al garage, la puerta del garage se cerró. Elena nunca fue vista nuevamente en cámara. Laura repitió el vídeo 3 veces, apretando la mandíbula con cada repetición. El hombre que decía estar en el trabajo a esa hora exacta aparecía en el vídeo con su esposa. Horas antes de que ella desapareciera, ella le envió el video a su compañero, el Detective Ryan Keller, con una sola línea: necesitamos hablar con Adrian Cole. Esa tarde, Laura llegó a la finca Cole. A la prensa abarrotaba la entrada, pero Adrian conservaba la imagen de la serenidad. La recibió con un traje azul marino a medida, con una postura impecable. Detective Price, dijo con cariño, estaba a punto de contactarle. Estoy tan preocupado como usted. Laura fue directo al grano. Tenemos algunas preguntas sobre tu cronograma el martes por la noche. La expresión de Adrian permaneció inmóvil, por supuesto. Como te dije antes, estuve en la oficina hasta bien pasada la medianoche. Mi asistente puede confirmarlo. Laura dejó que el silencio se extendiera antes de hablar. Interesante, porque tenemos imágenes de las cámaras de seguridad que te sitúan aquí a las 10:45 de la noche con Elena en tu garage. Una pausa, apenas un segundo, y luego la máscara suave de Adrian regresó. Cian volví a casa un momento para ver cómo estaba. No se sentía bien, pero después volví al trabajo. Laura lo estudió, grabando cada palabra. Su explication, demasiado pulcra. De vuelta en la comisaría, revisaron las imágenes fotograma a fotograma. Nadie vio a Elena salir del garage. No se registró ningún vehículo saliendo de la propiedad. La puerta del garage solo se abrió una vez más esa noche a las 11:37 de la noche, y el coche de Adrian salió solo. La narración era pesada. El último avistamiento confirmado de Elena Cole no fue en una gala benéfica ni en su casa, sino en su garage, en una filmación de seguridad granulada que contradecía la coartada de su marido. Laura miró la imagen congelada una última vez. La mano de Adrian en el brazo de Elena, su expresión tensa. En su siguiente paso estaba claro. Era hora de empezar a desmontar la vida perfecta de Adrian Cole. Pieza por pieza, Adrian Cole comprendía el poder de las apariencias. Incluso con detectives rondándole y periodistas vigilando, su entrada llegaba a la sede de Cole Enterprises todas las mañanas a las 8 en punto. Sus trajes eran impecables, su apretón de manos firme y su voz suave como el cristal pulido. Pero debajo de la superficie habían comenzado a aparecer pequeñas grietas. En la sala de juntas, los susurros se movían como sombras. Los socios principales percibieron señales sutiles en llamadas urgentes de acreedores, reuniones de inversores aplazadas y una fuerte caída en la confianza bursátil. No era solo la desaparición de Elena lo que ponía nerviosos a todos. Era la posibilidad de que la imagen de Cole Enterprises estuviera vinculada a un escándalo. Una tarde, durante el almuerzo, dos directores hablaban en voz baja mientras tomaban café. Si él cae, la empresa también, murmuró uno. El otro simplemente asintió, con la mirada fija en la oficina de Adrian. Adrian percibió el cambio en el ambiente. Los tratos que antes se cerraban con una sola llamada, ahora requerían garantías. Los socios de toda la vida querían garantías por escrito. Incluso su asistente, generalmente leal a la esencia, evitaba el contacto visual al entregar mensajes. En casa, la prensa había transformado su cuidado jardín delantero en un campamento. Mirita. Los titulares cambiaban a diario. ¿Dónde está Elena Cole? Se convirtió en la coartada del millonario bajo escrutinio. Cada mañana, Adrian pasaba ante las cámaras sin decir palabra, manteniendo la misma compostura, pero la calma no podía durar para siempre. Un nuevo problema llegó sigilosamente, en forma de un sobremanila deslizado por debajo de la puerta de la oficina de la detective Laura Price. Dentro había documentos de un investigador privado, sin haberlo solicitado. Un informe que detallaba una disputa prenupcial entre Adrian y Elena. El acuerdo era irrefutable a favor de Adrian, pero solo si Elena fallecía, estando legalmente casada con él. En caso de divorcio, su indemnización sería cuantiosa. La narración se detuvo en la implicación. El amor no era lo único que estaba en juego en su matrimonio. El informe del investigador privado también hizo alusión a discusiones escuchadas por el personal en desacuerdo sobre dinero, propiedad y control. De vuelta en el mundo corporativo, los rumores se intensificaron. Un analista Junio R filtró información sobre una reestructuración de deuda pendiente. Los inversores comenzaron a hacer preguntas que Adrian no estaba listo. Power responda. Intentó desviar la conversación con encanto, pero la tensión comenzó a notarse. Durante una reunión particularmente tensa, Adrian tergiversó una cifra financiera clave. Era pequeña, pero para un hombre conocido por su precisión, era evidente. La mirada del director financiero fue breve, pero significativa. Esa noche, Adrian se sirvió una copa en su oficina del ático. Contemplando la ciudad, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido decía:
Se te está cayendo la máscara. Anne se quedó mirando el mensaje durante un largo rato antes de borrarlo. La narración se volvió más tensa. Adrian Cole había construido su vida sobre el control. Ahora, cada elemento de ese control se ponía a prueba, desde la sala de juntas hasta su propia puerta. Al final de la semana, la prensa se volvió más audaz. Las preguntas que le gritaban desde la entrada de su casa pasaron de ser preguntas educadas a acusaciones directas. Señor Cole mató a su esposa, no se inmutó. No exteriormente, sin embargo, algo estaba cambiando en mi interior. La presión era implacable, y la presión solía provocar errores. El viernes por la noche Adrian estaba sentado solo en su estudio. Sobre su escritorio, sin abrir, había una carta de sus abogados, aconsejándole limitar sus apariciones públicas. La ignoró y se sirvió otra copa. Con la mano posada un instante de más en el borde del vaso, afuera, un solo coche sin distintivos redujo la velocidad al pasar junto a la urbanización. Dentro, la detective Laura Price observaba con paciencia. Sabía que las tormentas no se anunciaban solas, se formaban silenciosamente hasta que la ruptura era inevitable. El descanso se acercaba, la tormenta estalló. El martes por la mañana, Adrian estaba a mitad de una conferencia telefónica cuando su sistema de seguridad lo alertó. Varios vehículos se acercaban a la urbanización. Un vistazo a las cámaras de la entrada confirmó lo que ya temían: 2 sedanes indistintivos. Seguidos de una camioneta policial, la detective Laura Price salió primero. Con la carpeta de la orden en la mano, en cuestión de minutos la mansión Cole, normalmente impecable e intocable, estaba repleta de investigadores. Adrian los recibió en la puerta con su calma característica, pero el tono cortante de su voz lo delató. ¿De verdad es necesario, detective? La expresión de Laura permaneció inmóvil. Es el procedimiento, señor Cole. Comenzó la búsqueda. Cada habitación, cada pasillo, cada pieza de arte y cada mueble cuidadosamente seleccionados fueron fotografiados, catalogados e inspeccionados. Al principio, los investigadores no encontraron nada inusual, solo las señales previsibles de riqueza. Entonces, el agente Jensen notó algo extraño en el pasillo oeste del sótano. Detrás de una hilera de armarios empotrados, un panel no encajaba a ras de la pared. Detective, llamó en voz baja. Laura entró. A primera vista, el panel parecía parte del armario, pero una pequeña ranura casi invisible recorría su borda. Jensen presionó contra ella. Con un leve clic el panel giró hacia adentro, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. La voz de Adrian sonó cortante desde atrás. ¿Es un almacén? No hay nada ahí abajo. Laura no respondió. Encendió su linterna y empezó a bajar. La escalera se abría a una pequeña habitación oculta en paredes de hormigón desnudo. Techo bajo, un leve olor a polvo y algo antiguo. Contra una pared había estanterías llenas de cajas etiquetadas con la letra de Adrian. Laura abrió una. Dentro había cientos de fotografías de Elena. Algunas eran fotos espontáneas en eventos benéficos, otras de momentos íntimos leyendo en el jardín, cocinando, durmiendo. La cantidad de fotos era inquietante. Otra caja contenía objetos personales: una bufanda, una pulsera, un teléfono roto. En la pared del fondo, cuidadosamente fijadas en filas, había cartas. La mayoría estaban escritas a mano por Adrian. Aunque algunas eran de Elena, al principio parecían comunes, notas entre marido y mujer, pero a medida que Laura seguía leyendo surgió una idea recurrente. El tono de las cartas de Adrian cambió con el tiempo. Lo que empezó siendo cariñoso se volvió posesivo, y luego paranoico. Frases como «no me guardes secretos» y «perteneces a donde pueda verte» destacaban. La narración se oscureció. Esto no era solo un almacén, era un monumento al control. En un rincón, Laura encontró un cajón cerrado con llave empotrado en la pared. Jensen lo abrió. Dentro había varios sobres manila llenos de correos electrónicos impresos, todos entre Elena y su abogado de divorcio. Las fechas eran recientes. Adrian lo sabía. Laura dio un paso atrás, sintiendo el peso del descubrimiento presionarla. Esto no era prueba de un crimen, todavía no, pero era prueba de algo más profundo: a la necesidad de Adrian de mantener a Elena bajo su control. Incluso mientras ella intentaba irse, arriba, Adrian estaba de pie en lo alto de la escalera, con las manos en los bolsillos, observándolo salir de la habitación oculta. Su sonrisa era ahora tenue, forzada. «Todo lo que hay ahí dentro me pertenece», dijo en voz baja. «Es propiedad personal». Laura no respondió. Sostuvo su mirada un largo instante antes de pasar junto a él. De vuelta en su coche, extendió las fotografías sobre el asiento del copiloto. La imagen que le llamó la atención fue la de Elena en el garage, con expresión tensa, casi temorosa, el mismo garaje donde la habían visto por última vez. Laura cerró el expediente. Su siguiente paso estaba claro. Era hora de empezar a analizar la vida de Adrian fuera del matrimonio y las personas que podrían saber más de lo que decían. La habitación oculta lo había cambiado todo.
Para la semana siguiente, la detective Laura Price tenía una nueva línea de investigación en una que se alejaba de la mansión Cole y se dirigía a los registros financieros de Adrian. Fue allí, enterrado en un mar de transacciones corporativas, donde encontró un rastro de pagos recurrentes y discretos. Las cantidades eran lo suficientemente modestas como para pasar desapercibidas, pero constantes. Cada transferencia se hacía a una cuenta personal a nombre de Claire Weston. Claire Weston tenía 27 años, es consultora de marketing, no tenía vínculos comerciales conocidos con Cole Enterprises. Al menos no en teoría. Laura la siguió hasta un elegante apartamento. En el Claire abrió la puerta con una blusa impecable y vaqueros. Con expresión tranquila pero cautelosa, señora Weston. Soy el detective Price. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre Adrian Cole. Al oír su nombre, Claire se puso rígida. No sé nada de la desaparición de su esposa, dijo de inmediato. Laura no insistió. No dije que lo hicieras, pero llevas casi un año recibiendo pagos regulares de él. ¿Para qué son? Claire dudó. Trabajo de consultoría. Realicé algunos proyectos para su empresa. Laura dejó que el silencio se prolongara. No se ha archivado ningún proyecto, a ni uno solo. La compostura de Claire flaqueó. Se hizo a un lado a regañadientes, indicándole a Laura que entrara. Dentro el apartamento estaba impecable, pero de esa clase de impecable que sugería una puesta en escena meticulosa, sin fotografías personales, sin desorden. Sentada a la mesa de la cocina, Claire bajó la voz. Adrian y yo nos conocíamos. No fue nada serio. Nos conocimos en una conferencia. No sabía que las cosas con su esposa fueran complicadas. Laura anotó cada palabra. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace unas semanas pasó por mi casa. Parecía distraído. Dijo que había mucho que hacer en casa. No hice preguntas, Laura la observó. ¿Y no has tenido contacto desde que Elena desapareció? Claire negó con la cabeza rápidamente. Ninguno. No quiero saber nada de esto. Pero cuando Laura salió del apartamento, algo no le cuadraba. Claire había sido cuidadosa, demasiado cuidadosa, como alguien que sabía exactamente lo peligroso que era estar atada a Adrian Cole. De vuelta en la comisaría, Ryan Keller la esperaba. «Vas a querer ver esto», dijo, deslizando un expediente. Por su escritorio, dentro había registros de transacciones en sumas mayores, pagadas en efectivo, canalizadas a través de cuentas fantasma antes de terminar a nombre de Claire. «Esto no es solo una aventura», dijo Ryan. Él la cuidaba, quizás le pagaba para que guardara silencio. Laura se recostó, mientras las piezas encajaban. Los pagos, el secretismo, el momento oportuno, en todo apuntaba a un matrimonio mucho más fracturado de lo que Adrian había admitido. Mientras tanto, la prensa se enteró de la existencia de Claire. Los tabloides la tildaron de la otra mujer, publicando fotografías granuladas de ella en las portadas. Adrian lo negó todo, por supuesto. Claire Weston es una conocida profesional. Nada, su declaración fue pulida, pero la presión aumentaba. Por primera vez, su comportamiento público empezó a resquebrajarse. Durante una conferencia de prensa frente al edificio de Cole Enterprises, un reportero gritó: «Señor Cole, ¿a cuántas mujeres ha estado sobornando?» Adrian apretó la mandíbula. No más preguntas. Ese clip se reprodujo en todos los canales de noticias durante días. La narración se complicó. A la vida de Adrian Cole, antes cuidadosamente gestionada, ahora se descontrolaba. Cada secreto descubierto conducía a otro, y uno de esos secretos, escondido en la voz de alguien que había conocido a Elena mejor que nadie, estaba a punto de salir a la luz. Los titulares sobre Claire Weston habían desmoronado la pulida fachada de Adrian, pero el verdadero cambio provino de una fuente más silenciosa, una voz que había permanecido en silencio hasta ahora. La detective Laura Price estaba revisando el historial telefónico personal de Elena cuando descubrió una serie de mensajes de voz guardados bajo un solo contacto. Marisa Allean, la mejor amiga a la que Adrian había ignorado en la gala. Marisa acudió a la comisaría voluntariamente, agarrando un bolso de cuero desgastado. Dentro, llevaba copias impresas de viejos mensajes, correos electrónicos y, lo más importante, cartas manuscritas que Elena le había enviado a lo largo de los años. «Me lo contó todo», dijo Marisa con voz firme, pero con la mirada pesada. «No todo de golpe, solo a trocitos, pero lograr. Sabía que algún día podría necesitarlo». Laura puso una grabadora sobre la mesa. «Dime», ¿qué dijo? El capítulo dio paso a flashbacks, las palabras de Elena extraídas de sus propias cartas. Su propia voz ahora se filtraba a través de la investigación. En una carta, fechada casi un año antes de su desaparición, Elena escribió: «Adrian está diferente últimamente. No puedo explicarlo, pero cada conversación es como una prueba. Si le pregunto dónde ha estado, me llama paranoica. Si no le pregunto, dice que me da igual. Ya no sé cómo ganar». El testimonio de Marisa llenó los vacíos
Él tergiversaba las cosas. Le hacía creer que exageraba. Si encontraba facturas de cenas, le decía que había olvidado que iban juntas. Si mencionaba haber visto su coche en algún lugar inesperado, insistía en que no era suyo. Laura tomó notas cuidadosamente. Clásico gaslight, murmuró en voz baja, en otro correo electrónico, enviado apenas unos meses antes de que Elena desapareciera. Escribió: a veces creo que me estoy volviendo loca. Oigo cosas en casa, puertas que se abren, pasos, y él me dice que no es nada. Pero cuando lo menciono después, actúa como si no hubiera dicho nada. La narrativa se volvió más sombría. Elena no solo desconfiaba de Adrian, sino que cuestionaba su propia realidad. Marisa explicó, no gritó. Eso fue lo que lo empeoró. No fue dramático, fue tranquilo, controlado, como si siempre estuviera a 3 pasos por delante de ella, haciéndola dudar de sí misma. Las transcripciones también revelaron un comportamiento más perturbador. En una conversación grabada, la voz de Elena tembló al decirle a Marisa: si me pasa algo, prométeme que le contarás a alguien sobre los archivos en el cajón de mi escritorio. Adrian no sabe que los tengo. Son la prueba de todo. A Laura solicitó inmediatamente una orden para incautar el contenido del cajón, pero el momento más revelador llegó de un último mensaje de voz que Elena dejó apenas unos días antes de la gala. Marisa está enfadado. No gritó, pero sus ojos. Nunca lo había visto mirarme así. No me siento segura esta noche. Te llamo mañana. Nel mañana nunca llegó. De vuelta en la sala de interrogatorios, la voz de Marisa se endureció. No estaba loca, no era paranoica. Estaba asustada, y él se aseguró de que nadie la creyera. Laura cerró su cuaderno. Las piezas estaban encajando no solo en los registros financieros, ni solo en la cronología, sino en el colapso emocional de un matrimonio que parecía perfecto desde fuera. La narración se apretaba contra la pared. La mayor arma de Adrian Cole no era el dinero ni el carisma, sino el control. Y el control, una vez roto, dejaba rastros. Afuera de la comisaría, el equipo legal de Adrian ya estaba preparando declaraciones, negando cualquier manipulación emocional. Pero a Laura ya no le interesaban las negaciones. Tenía la vaste, sus palabras y su miedo documentados. Ahora necesitaba la pieza final, la que convertiría el miedo en un motivo innegable. Las cartas de Elena habían pintado una imagen de miedo, pero el miedo por sí solo no era suficiente para asegurar una condena. La detective Laura Price necesitaba una razón tangible, algo que explicara por qué Adrian Cole lo arriesgaría todo. La respuesta vino del lugar menos emocional posible: los números. Ryan Keller deslizó una pila de documentos financieros sobre el escritorio de Laura. Hemos estado buscando donde no debíamos, dijo. Olvídate de las empresas fantasma por un segundo. Revisa las pólizas de seguro personales. Laura revisó los papeles. Allí estaba, en blanco y negro, un seguro de vida contratado a nombre de Elena Cole apenas 18 meses antes. El pago, $8 millones, pagaderos a Adrian como único beneficiario. Trasero los ojos. ¿Cuándo se actualizó esto? Ryan señaló. 2 meses antes de que se reuniera con el abogado de divorcios. La narración se hizo más espesa. El encanto de Adrian no era solo una máscara, era un escudo mientras preparaba su red de seguridad. Cuanto más investigaban, más claro se volvía el patrón. Adrian andaba mal de dinero. Los rumores entre los miembros de su junta directiva no eran infundados. Estaba lidiando con deudas, acuerdos pendientes y un acuerdo prenupcial que le costaría millones en caso de divorcio. Laura lo juntó todo. Si ella solicitaba el divorcio, él perdería dinero. Si ella moría casada con él, Ryan terminó su pensamiento. Se vuelve más rico que nunca. Mientras tanto, Adrian seguía actuando como un marido preocupado en público. Entrevistas cuidadosamente medidas a las afueras de Cole Enterprises, con la voz lo suficientemente suave como para sonar sincera. Elena es mi mundo. Solo quiero que vuelva a casa sana y salva. Pero Laura notó cambios sutiles en su comportamiento. Su corbata ya no estaba perfectamente recta. Su cabello estaba ligeramente descolocado. Las pequeñas grietas de alguien que luchaba por mantener su máscara cerrada tras bastidores. Los investigadores obtuvieron copias de sus correos electrónicos de planificación financiera. En una conversación con su banquero privado, Adrian habló de liquidar activos al recibir una suma sustancial. La fecha del correo electrónico era justo una semana antes de la desaparición de Elena. Ryan golpeó el papel. Estaba planeando su ausencia incluso antes de que se fuera. La narración se volvió más oscura. El amor de Adrian no era el tipo de amor que se encuentra en votos ANSE. Medía en contratos, pagos y lagunas legales. Cuando Laura lo confrontó en la finca, él ni se inmutó. Detective, está intentando convertir la planificación financiera en algo siniestro. Todo empresario planifica con antelación. Pero su compostura flaqueó cuando ella mencionó el monto exacto de la póliza como... Se detuvo a mitad de la frase.
Laura no necesitó que terminara. Su silencio lo decía todo. Afuera, la prensa ya se había enterado de la póliza de seguro. Los titulares volvieron a cambiar. Un esposo millonario podría ganar millones por la muerte de su esposa desaparecida. La compasión pública empezó a erosionarse. La imagen del esposo afligido empezó a desmoronarse, reemplazada por la sospecha. La vida, antes perfecta, de Adrian ahora estaba rodeada de preguntas que escapaban. A su control. Laura sabía que eran cercanos. La cronología, el motivo, la manipulación emocional en todo convergía. Pero aún faltaba una pieza en evidencia innegable del momento en que la historia de Adrian se derrumbó. Esa pieza no llegaría en forma de documentos o testimonios, sino en un único fragmento de material reproducido ante un tribunal silencioso. La sala del tribunal estaba abarrotada de gente. Los periodistas se alineaban en la pared del fondo. Las cámaras estaban prohibidas, pero los bolígrafos garabateaban frenéticamente. Cada asiento estaba ocupado por una mezcla de ciudadanos curiosos, observadores legales y quienes habían seguido el caso Cole desde el primer titular. Adrian Cole se sentó a la mesa de la defensa, vestido con su característico traje azul marino. Su expresión era serena, con la barbilla alta y los hombros rectos. Parecía más un director ejecutivo dirigiéndose a los accionistas que un hombre que luchaba por su libertad. La detective Laura Price permanecía sentada tranquilamente cerca del frente, con la mirada fija en él. Había visto esa misma máscara en interrogatorios, durante órdenes de registro y cada vez que lo confrontaba con nuevas pruebas, pero sabía que las máscaras se agrietaban bajo presión. La fiscalía inició su alegato con precisión, detallando la cronología, la póliza de seguro, las dificultades económicas, el acuerdo prenupcial, la amante y las inconsistencias en las declaraciones de Adrian. El jurado escuchó, algunos inclinados hacia adelante, otros tomando notas. Entonces llegó el momento que todos estaban esperando. Su señoría, dijo el fiscal. Poniéndose de pie, el Estado quisiera presentar la prueba 47 en imágenes de las cámaras de seguridad tomadas en la residencia del vecino del señor Cole. Una gran pantalla fue trasladada al frente de la sala. Las luces se atenuaron ligeramente. La grabación comenzó de forma inocua. Un plano general de la entrada de la finca Colean. Una marca de tiempo en la esquina marcaba las 10:42 de la noche. En el Mercedes negro de Adrian apareció en el plano. La voz del fiscal interrumpió en ese momento. El señor Cole les dijo a la policía y al público que estaba en su oficina. Los ojos del jurado se dirigieron hacia la pantalla. La grabación cambió a otro ángulo. La cámara que daba al garage del vecino. A las 10:45 de la noche la puerta del garage se abrió. Adrián apareció, sin chaqueta y con las mangas arremangadas. Momentos después apareció Elena. Su lenguaje corporal era tenso. El de él, controlado. El fiscal congeló la imagen. ESL. Último avistamiento verificado de Elena Cole con vida. En la sala del tribunal, un murmullo recorrió al público. La grabación continuó. Hablaron, sin audio, pero los movimientos lo contaban todo. Elena hizo un gesto brusco, negando. Con la cabeza Adrian se puso rígido. A las 10:52 de la noche, la tomó del brazo. Ella se apartó, ambos entraron al garaje. La puerta del garaje se cerró, y Elena nunca volvió a aparecer en cámara. La pantalla se volvió negra. El silencio en la sala era denso, roto solo por la voz del fiscal. Este no es un esposo de luto en su oficina, es un hombre con una coartada falsa. Esta fue la última vez que alguien vio a Elena Cole. Todas las miradas se volvieron hacia Adrián. Por primera vez, su compostura flaqueó. Apretó la mandíbula y una leve arruga se formó en su frente. Se ajustó el gemelo innecesariamente. Una mínima señal de nerviosismo. Pero para un jurado que observaba cada movimiento fue suficiente. La defensa objetó, alegando que la grabación no demostraba nada definitivo. Muestra una conversación entre marido y mujer nada más. Pero el jurado había visto suficiente para sembrar dudas en su historia. Laura lo observó atentamente. Su máscara, la que había llevado tan a la perfección, empezaba a mostrar pequeñas fracturas. Toda evidencia la había erosionado, pero esta, la prueba visual que contradecía su coartada, fue el primer golpe. Visible para todos en la sala, el fiscal concluyó simplemente. Las palabras del señor Cole dicen una cosa, las imágenes dicen otra, y las imágenes no mienten. El juez pidió un receso. Mientras el jurado se retiraba, Adrian permaneció sentado, con las manos fuertemente entrelazadas y su semblante confiado se atenuó. Laura sabía que el siguiente movimiento lo determinaría todo. Tenían la grabación, ahora necesitaban el empujón final para doblegarlo por completo. La sala del tribunal estaba tensa a medida que el juicio se acercaba a su fin. Todos los asientos estaban ocupados.
El ambiente estaba cargado de expectación. Tras semanas de testimonios, contrainterrogatorios y pruebas, la fiscalía tenía un último testigo, su señoría. El Estado llama a Claire Weston al estrado. La cabeza de Adrian giró bruscamente. Su expresión no se alteró, pero sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa de defensa. Claire entró con un blazer sencillo y el pelo recogido con cuidado. Evitó mirar a Adrian mientras hacía el juramento. El fiscal se acercó lentamente. «Señora Weston, ¿tenía usted alguna relación personal con el acusado, Adrian Cole?» La voz de Claire era firme, pero tenía las manos apretadas sobre él. Regazo, Cian al principio no era nada serio, pero se complicó. Confía en mí. Me contaba cosas que no le contaba a nadie más. El fiscal se inclinó. ¿Alguna vez le habló de su esposa, Elena Cole? Una pausa, luego Cian, la noche que desapareció, me llamó. Parecía conmoción. La sala del tribunal quedó en silencio. ¿Qué dijo? Claire tragó saliva con dificultad. Me dijo que había habido un accidente, que la situación se descontroló. No me dijo exactamente qué pasó, pero me dijo que no la volvería a ver. Y me pidió que recordara que siempre me había cuidado. Un murmullo recorrió la audiencia. El abogado de Adrian se opuso, alegando que se trataba de un testimonio. El juez anuló la decisión. El testimonio formaba parte de un patrón, no una afirmación aislada. Claire continuó, con la voz cada vez más fuerte. Al principio, le creí cuando dijo que no era su culpa. Pero después de que se publicara la grabación, supe lo que significaba. Adrian finalmente la miró con una mirada penetrante, casi fría. Pero Claire no se inmutó. El fiscal concluyó simplemente, «Gracias, señora Weston. No hay más preguntas». Cuando la defensa se negó a contrainterrogar, el cambio en la sala, a few palpable. Las palabras de Claire habían cimentado la imagen que la fiscalía había construido en un hombre cuya máscara perfecta ocultaba desesperación, control y una peligrosa verdad. El jurado no tardó mucho en deliberar. Horas después, regresaron. El presidente del jurado se puso de pie. «Encontramos al acusado, Adrian Cole, culpable de asesinato en segundo grado». La sala estalló. Los periodistas se apresuraron a obtener declaraciones, con las cámaras encendidas mientras Adrian permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada. Su abogado se inclinó hacia él, susurrándole con urgencia, pero Adrian no respondió. La narración se impuso por primera vez en su vida. Las palabras de Adrian Cole ya no controlaban la narración. El veredicto sí. Semanas después, la finca de Cole estaba vacía. La prensa había pasado página, los inversores se habían distanciado, y Cole Enterprises había nombrado a un nuevo director ejecutivo, en una prisión de alta seguridad. La vida de Adrian se había reducido a paredes de hormigón, barrotes de acero y una litera estrecha. Su traje, antes perfecto, fue reemplazado por un uniforme estándar. En la biblioteca de la prisión, a veces solicitaba acceso a los registros judiciales. Entre ellos se encontraba una copia digital de las grabaciones de las cámaras de seguridad, las mismas que se proyectaron ante el jurado a altas horas de la noche, en el reducido espacio de su celda. Lo repasó mentalmente. La hora, la puerta del garaje. Elena apareciendo en su expresión, tensa, a la defensiva. Su mano sobre su brazo. Se dijo a sí mismo que había sido un accidente, que no se suponía que terminara así. Pero a las imágenes no les importaba la intención. La narración cerró pesadamente en la verdad. Una vez capturada, no se desvanece. Adrian Cole viviría el resto de su vida en un lugar donde el tiempo se detuvo, repitiendo una y otra vez los últimos momentos de su matrimonio, atormentado no por las cámaras ni por el veredicto, sino por la única persona a la que ya no podía controlar, Elena.